Muy buenas, les habla el ingeniero Humberto Fernández Serrano de Tridasur. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema momento y reacción máximos por línea de influencia con MATLAB Prime. Para el diseño de puentes necesitamos determinar momentos y cortantes máximos no solo para el diseño de superestructura, sino también para el diseño de infraestructura respectivamente. Las líneas de influencia nos van a permitir calcular con relativa facilidad estos momentos y reacciones máximas. Para ello vamos a comenzar repasando la definición y algunas deducciones. La línea de influencia es la representación gráfica del efecto que tiene una carga móvil sobre una acción interna, una reacción o una deformación, en una sección específica de una estructura. Esta definición nos la proporciona el ingeniero Carlos Ramiro Vallecilla Baena. Para determinar la línea de influencia de una reacción, fuerza interna o deformación, basta con desplazar una carga unitaria P igual a 1 sobre la estructura y analizar su efecto sobre las fuerzas internas. Eso es lo que vamos a hacer justo en este momento. En la figura tenemos una carga unitaria que se va a ir desplazando entre los puntos A y B, y fíjense que por sumatoria de momentos en el punto B vamos a tener que la reacción en A multiplicada por la luz va a tener que ser igual a la carga unitaria multiplicada por L menos X. De ahí tenemos que la reacción en A viene siendo L menos X sobre L. Esa sería la línea de influencia de la reacción en A. Vamos a ver el gráfico un poquito más adelante. Fíjense que para calcular la reacción en B, vamos a sacar sumatoria de momentos en el punto A, teniendo que la reacción en B multiplicada por L va a tener que ser igual a la carga unitaria multiplicada por X. De ahí tenemos que la reacción en B viene siendo X sobre L. Esa sería la línea de influencia de la reacción en B, ¿no? Entonces, vamos a utilizar el MATLAB Prime para realizar los gráficos. Entonces, utilizamos esta función R, la reacción en A de X, lo que habíamos visto hace un momento, la reacción en B de X, lo que habíamos visto hace un momento. Utilizamos los valores de X que van de 0 a L y con un paso de L sobre 1000. En un momento vamos a ver por qué utilizamos este L sobre 1000 y no L sobre 10 o L sobre 100. Entonces, si graficamos la línea de influencia, nos va a quedar lo siguiente. Para X que vale, nos vamos a concentrar en esta reacción en A. Para X que vale 0, esto se simplifica y me queda la unidad, que la tenemos por acá. Y para X que vale exactamente L, la reacción en A vendría siendo 0. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en esto. ¿Qué es lo que me está diciendo esta línea de influencia? Lo que me está diciendo la línea de influencia es que si la carga unitaria está justo sobre el apoyo A, la reacción en A va a ser exactamente 1. Si tuviera 1000 de carga, la reacción en A va a ser esos 1000, ¿no? ¿Y qué pasa si la carga unitaria se desplaza a tal grado de llegar al punto B? Si llega al punto B, prácticamente la reacción en B es la que toma esa carga unitaria y la reacción en A prácticamente sería 0. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? De una forma análoga, de una forma similar, la línea de influencia de la reacción en B viene siendo la unidad justo sobre el apoyo B y 0 en el apoyo A, ¿no? ¿Cómo graficamos esto? No hacemos nada más que asignarle las X y las Y, en este caso RA de X, de la siguiente forma.
le damos el botón insertar una expresión en X y hacemos clic derecho y le damos a insertar una expresión en Y, ¿no? Entonces ahí tenemos la línea de influencia para la reacción en A y reacción en B. Vamos avanzando. ¿Qué pasa si yo quiero determinar la cortante y momento en un punto C cualquiera, que está delimitado como se muestra en la gráfica? La gráfica me dice que del punto A al punto C hay una distancia A y que del punto C al punto B hay una distancia B. Entonces lo que tenemos que analizar es dos situaciones, dos casos, ¿no? El primer caso, que la carga unitaria transita desde el punto A hasta el punto C, y en el segundo caso que la carga unitaria está entre el punto C y el punto B, ¿no? Entonces, cuando X es menor a A, estaríamos en el primer caso, en la primera situación. ¿Qué tendríamos? Tendríamos que la cortante en este punto, imaginemos que la carga unitaria está justo sobre el punto C. ¿Qué tendríamos? Que la reacción en A sube la cortante y la carga unitaria desciende la cortante, y ahí tengo la cortante en C, que viene siendo la reacción en A menos 1, ¿no? Por lo tanto, esta cortante podríamos escribirla de la siguiente forma. Recordemos que la reacción en A ya la teníamos acá arriba. La reacción en A era L menos X sobre L. Esto se simplifica, me queda 1 menos X sobre L. 1 menos X sobre L. Con esto se va, y por lo tanto me queda que esa cortante en C, para esta condición, cuando X es menor a vale menos X sobre L, ¿no? Si evaluamos en X igual a 0, la cortante va a valer 0. Si evaluamos en X igual a A, exactamente en A va a valer menos A sobre L. Para la segunda situación tendríamos que X es mayor a A, y vamos a analizarlo de la siguiente forma. Vamos a olvidarnos del lado derecho, y nos vamos a concentrar en el lado izquierdo, porque tenemos continuidad de la cortante y del momento también, y de la deformación. Tendríamos una continuidad. Entonces el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la cortante en C básicamente es la reacción en A. La reacción en A, ¿no? Por lo tanto, la reacción en A habíamos dicho que era L menos X sobre L. Evaluamos esto para X igual a A. ¿Qué tendríamos? L menos A. L menos A me quedaría B, y por lo tanto esto vendría siendo B sobre L, ¿no? L menos X era B y tendríamos L, B sobre L. Y cuando cuando X vale exactamente L, esto se convierte en 0. Con eso tendríamos que el cortante, la línea de influencia para la cortante en el punto C, hacia el lado izquierdo, ¿no? Para la primera condición, el cortante valía menos A sobre L, y para el lado derecho valía B sobre L. Si nosotros lo programamos esto en MATLAB+, fíjense con esta pequeña línea de programación, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que para X, que es menor a A, aplica la primera condición, que era menos X sobre L. Y caso contrario, o sea que X es mayor a A, aplica la segunda condición, que sería L menos X sobre L. Y le vamos a dar un valor adicional de A de 12 metros para ver qué es lo que pasa con la línea de influencia de la cortante, ¿no? La línea de influencia de la cortante nos queda de esa forma, igual al gráfico que tenemos por acá. Y habíamos mencionado una división de 1000. Este paso podríamos dejarlo, por ejemplo, en 100 y ver cómo se comporta nuestra línea de influencia. Fíjense que esto tiene una leve inclinación, que es lo que quiero evitar. No quiero esa inclinación, entonces lo vamos a dejar a esto como 1000. Esa era la razón de por qué el paso estaba tan fuerte, ¿no? Estamos dándole X a valores muy pequeños, básicamente L sobre 1000. Ese es el incremento, ¿no?, que estamos utilizando para realizar el gráfico. Ahora, si nosotros cambiamos esto exactamente
a 0, el valor de A, cambiamos a 0, fíjense que tenemos la línea de influencia similar a esta línea de influencia, ¿no? De la reacción en A, ¿no? Y si cambiamos esto a exactamente L, tenemos esto de acá, ¿no? Menos X sobre L, o sea que tendríamos la reacción en B con signo cambiado, porque fíjense que esto está con signo negativo, ¿no? Tenemos prácticamente la reacción en B, pero con signo negativo. Entonces fíjense que el gráfico, o sea que esta programación nos permite visualizar de una forma rápida la línea de influencia de la cortante para cualquier punto de este elemento. Vamos a realizar la deducción de la línea de influencia para el momento en C. Esto habíamos utilizado hace un momento, que B obviamente es L menos A, ¿no? Entonces, tenemos el mismo gráfico, vamos a realizar el siguiente análisis. Vamos a decir que para el primer caso, cuando X es menor a A, vamos a utilizar lo que habíamos utilizado hace un momento. Vamos a olvidarnos del lado izquierdo y vamos a decir, ok, el momento en este punto en C es básicamente la reacción en B multiplicada por el brazo, ¿no? Porque existe esa continuidad de momento, Pero la reacción en B, recordemos que era X sobre L multiplicado por B, y hacemos el siguiente análisis. Decimos que para X que vale 0, obviamente el momento va a valer 0. Cuando X vale A, este momento va a ser A por B sobre L, ¿no? Y del otro lado hacemos un análisis similar. Fíjense que vamos a utilizar lo contrario, nos vamos a olvidar del lado izquierdo, del lado derecho, y vamos a trabajar con el lado izquierdo, teniendo que el momento en C es básicamente la reacción en A multiplicado por A, pero RA la teníamos deducida arriba, que era L menos X sobre L, y multiplicado por A. Si decimos que X es exactamente igual a A, tendría L menos X, que era B, tenemos por acá, multiplicado por A sobre L. Ok, el momento en C. Resulta que para la línea de influencia del momento en C viene siendo A por B partido L, ¿no? Lo tenemos por ambos lados, igual. Y por último, que cuando X vale exactamente L, obviamente el momento va a valer 0. Si programamos esto, tenemos ahí la línea de influencia cuando queremos evaluar exactamente a los 12 metros. Cuando queremos evaluar a los 12 metros, ¿no? Aplicando este convenio de signos para momento y este convenio de signo para cortante. Ese sería el cortante positivo, cortante negativo y momentos positivos, ¿no? Ahora estamos en condiciones, fíjense que ya hemos realizado la deducción de la línea de influencia para cortante y para momento. Ahora sí estamos en condiciones para realizar un ejemplo de cómo calcular las reacciones y cortante máximo por línea de influencia. Lo primero que tenemos que recordar es los pesos por eje del camión HL93, y qué es lo que nos dice la norma. La norma lo que nos dice es lo siguiente. La 2017, como todavía no tiene la conversión a unidades del sistema internacional, nos dice que son 8 kip en el eje delantero, 32 en el trasero, en ambos ejes, ¿no? El segundo y tercer eje. Y el LRFD del 2004 nos decía que son 35 kilonewton, 145 kilonewton y 145 kilonewton. Simplemente por conocimiento general, veamos que la norma colombiana no maneja 35 kilonewton, sino que maneja 40. Esto está mayorado a un 14% más o menos. Y maneja para el segundo y tercer eje 160 kilonewton, que está mayorado a un 10%. Les repito, solo por conocimiento general. Saludos para los amigos de Colombia, ¿no? Entonces, vamos a utilizar los 32 kip, que serían 142.34 kilonewton, y 8 kip, que serían 35.59 kilonewton. La distancia de los ejes, 4.3 metros, eso lo vamos a ver por acá, 4.3 metros,
y 4.3 metros. Para fatiga podemos llegar hasta los 9 metros, ¿no? Entonces, vamos a dejar esto con los datos originales. Teníamos esto como 20 metros. Vamos a darlo en 20 metros. Y fíjense que esta planilla automáticamente me genera la línea de influencia para cortante para el camión y para el tándem. Vamos por partes, vamos por el camión. Por el camión podemos calcular la reacción máxima que va a generar el camión de diseño. Esta obviamente es la posición más desfavorable, la que tiene una incidencia, la que el eje más pesado, que tiene una incidencia del 100%, de 1.0, ¿no? Esto va reduciendo a 4.3 y reduce más a otros 4.3. Eso, fíjense, está por acá. La incidencia de 100%, del 78.5% y el 57%. Si multiplicamos las incidencias por los pesos de los ejes del camión de diseño, del HL93 o el HS2044, como quieran llamarlo, tenemos la reacción del camión. Tenemos una tabla por acá del ingeniero Arturo Rodríguez Cerquén, que nos dice lo siguiente, que la reacción máxima para el camión, vamos a revisar para 20 metros, yo tengo que es 27.97. Aquí hay un tema, ¿no? Fíjense que estamos un poco por debajo, 27.97, donde estamos por acá, para 20 metros, 28 y 27.97, estamos un poco por debajo, hay una leve variación. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar los valores exactos que utiliza el ingeniero Arturo Rodríguez Cerquén, que son 14.8, que en realidad hay una pequeña variación, ¿no? Fíjense, de estos 142.34 kilonewton a este valor, hay una pequeña variación, ¿no? Y el otro valor es prácticamente 3.6 toneladas. Ahora ya hemos cambiado, fíjense que el MatCat Prime, una vez que respeta los órdenes de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha, entonces cuando yo he movido estos valores, prácticamente esto cambia automáticamente a 28.47, ¿ok? Perfecto, estamos coincidiendo plenamente. En el camión de diseño vamos a revisar qué es lo que pasa en el tándem. En el tándem, fíjense que igual tenemos 110 kilonewton, y vamos a utilizar los valores que utiliza igual el ingeniero Rodríguez Cerquén, y calculamos la reacción del tándem, que no es nada más que al 100% el primer eje, y a Y2 al 94% es la incidencia del segundo peso del tándem, ¿no? Esto nos da 21.72, ¿no? 21.73 más o menos, 21.73 efectivamente para 20 metros, 21.73. Y por último calculamos la reacción que nos genera la carga de carril, que recordemos que la carga de carril es 9.3 newton milímetro, que aproximadamente es 0.96 tonelada fuerza por metro, ¿no? O 960 kilos por metro, ¿no? Y luego, para calcular ese cortante máximo que nos pide el AASHTO LRFD, tenemos que multiplicar por un coeficiente de impacto, que para el LRFD es del 33%, ¿no? Entonces, tendríamos ese cortante máximo, que va a ser el máximo entre la reacción del tándem y del camión, multiplicado por ese factor, y más la cortante que me produce la sobrecarga, la carga del carril de diseño. 47.47. Vamos a revisar qué es lo que pasa por acá para 20 metros, 47.47. Estamos bastante bien. Hay una leve variación, ¿no? entre estos valores, lo que me produce estos valores y lo que me produce estos valores, ¿no? Suele variar en un 1%, 1.6%, puede variar un poco más o un poco menos, ¿no? Eso les dejo para que lo comprueben. Entonces, ¿qué pasa para 10 metros? Estamos ya trabajando con lo del ingeniero Rodríguez Cerquén.
Fíjense que se autoescala el gráfico, se acomoda automáticamente, ¿no? Para esos 10 metros. Y tenemos, por ejemplo, vamos a revisar directamente el valor final de 36.37. Fíjense que esto ya funciona automáticamente para 10 metros, 36.37. Estamos bastante bien, ¿no? Entonces hemos desarrollado la reacción y cortante máximos por línea de influencia. Lo que vamos a revisar ahora son los momentos. Vamos a revisar los momentos para esta viga isostática por línea de influencia. Un poquito más adelante vamos a repasar lo que nos indica el teorema de Barré, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ir pasando esto un poco, luego lo vamos a ver en detenimiento. ¿Qué es lo que me interesa mostrarles por acá? Lo que me interesa mostrarles por acá es el momento máximo que yo puedo calcular con la ayuda de línea de influencia. ¿Qué es lo que tengo que calcular? La incidencia para el eje 1, la incidencia para el eje 2 y la incidencia para el tercer eje, ¿no? Multiplicando las incidencias por cada uno de los pesos por eje, puedo tener el momento máximo. Vamos a comprobar luego este momento máximo, ¿no? Y ¿cómo podríamos graficar esta línea de influencia? Vamos a revisar por acá. Fíjense que no es nada más que indexar los valores de cada una de las coordenadas que tienen estos puntos, ¿no? Entonces tenemos que calcular las coordenadas de la ordenada, de la incidencia 1, de la incidencia 2 y de la incidencia 3. Eso lo tenemos por acá, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero fíjense que es posible hacerlo y que nos ayuda bastante, ¿no? Y nos va a ayudar muy rápido. Si nosotros cambiamos para L medios, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, habíamos dicho que teníamos por acá 127.31 toneladas fuerza por metro. Vamos a revisar rápidamente si efectivamente... Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver un poco más adelante. 127.31. Entonces, para L medios, esto está para la ordenada X por el teorema de Barré, ¿no? Esto no está exactamente en L medios, varía un poco de L medios, entonces vamos a ver en esta plantilla. Pero ¿qué pasa en L medios? En L medios ya no es 127, es 126, hay una leve diferencia. Y podríamos ir calculando para L cuartos, que me sale 96.98, podríamos ir calculando para 3 cuartos de L, que me sale 72. Obviamente el valor que deberíamos tomar es de 96.98 para el 75% y para el 25%, dado que el camión puede estar de ida o de vuelta, ¿no? Entonces, fíjense lo práctico que es programar gráficos y realizar cálculos en el MATLAB. Nos vamos a quedar con este valor de 127.31 y lo último que vamos a ir viendo es lo siguiente. Vamos a calcular el momento máximo por el teorema de Barré y aplicando un poquito de estática. Por este lado tenemos las cargas del tren de carga del HL93. Tenemos las distancias entre cada uno de los ejes, 4.3, 4.3. Esta segunda distancia se puede extender hasta 9 para la verificación de fatiga. Eso lo tenemos en la norma. Entonces, aquí viene lo interesante. Lo que tenemos que calcular es una distancia Z, que es la posición de la resultante. Para esto lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Varignon. ¿Qué es lo que nos dice el teorema de Varignon? El teorema de Varignon lo que nos dice es lo siguiente, que el momento que está generado por la resultante tiene que ser igual al momento que van a ir generando las componentes, ¿no? Entonces, si sacamos momentos respecto de este punto, fíjense que vamos a tener la resultante multiplicado por su brazo Z. Luego de eso tenemos la carga, eso tiene que ser igual a la carga P2 por una distancia de 2, que en este caso es 4.3.
Y por último, la carga P1, el eje más liviano, el eje delantero, multiplicado por las dos distancias, D1 y D2, o sea, 4.3 más 4.3. El efecto de P3 no tiene incidencia respecto a este punto, puesto que el brazo sería 0, ¿no? Con eso podemos calcular esa distancia Z, y después de calcular esa distancia Z podemos calcular la excentricidad. ¿Para qué necesitamos calcular la excentricidad? La excentricidad que existe entre P2 y la resultante la necesitamos para ubicar ese tren de cargas. Con el teorema de Barret necesitamos una distancia X a la cual tenemos que ubicar ese tren de cargas. ¿Y qué es lo que nos dice el teorema de Barret? El teorema de Barret lo que nos dice es lo siguiente, que tenemos que posicionar el tren de cargas equidistando la carga más pesada, más cercana a la resultante respecto del centro de línea. Eso quiere decir que tendríamos que tener del centro de línea hacia P sub 2 E medios, y del centro de línea, del center line, hacia la resultante también E medios. De esa forma, esa es la posición de carga más desfavorable, según el teorema de Barret, que nos genera el momento máximo. ¿Y dónde está el momento máximo? El momento máximo está justo sobre esa carga más pesada, sobre ese eje más pesado, ¿no? Entonces, una vez que hemos calculado la distancia Z, podemos calcular con mucha facilidad esa excentricidad del teorema de Barret, y podríamos ya ir calculando a posteriori la posición de ese eje más pesado y la posición de la resultante. Previo a eso, fíjense que hemos generado una programación que nos permite graficar de forma inmediata las cargas de nuestro problema, por ejemplo, para 10 metros. Vamos a cambiar esto, vamos a dejarlo en 20, que es lo que estábamos trabajando. Entonces ahí se autoescala nuestro gráfico y tenemos la carga del eje 1, la carga del eje 2, y con seguridad que tendremos la resultante por este sector, ¿no? Entonces, necesitamos calcular la distancia X que me va a generar el momento máximo en este punto. Y habíamos dicho que teníamos que equidistar desde el center line. Si esto es L medios, hacia atrás tendríamos que descontarle menos E medios. Eso lo tenemos por acá. Y para el caso de la resultante sería L medios más E medios, y efectivamente está equidistando y estamos aplicando el teorema de Barret. Como les mencionaba, la posición del momento máximo no es necesariamente L medios, no es necesariamente 10 metros exactamente, sino más bien un poco menos, que tenemos los valores exactos por aquí. Podemos sacar por sumatoria de momentos, podríamos sacar la reacción en A. Fíjense que si saco sumatoria de momentos respecto a este punto, voy a tener que la reacción en A multiplicada por la longitud tiene que ser igual a la resultante por la luz menos la posición de esa resultante. Eso lo tenemos por acá. Eso me permite calcular la reacción en A, me permite calcular la reacción en B, y por último calcular el momento máximo debido al cambio. Entonces, ese momento, ¿a qué va a ser igual? Concentrémonos en el gráfico y en esta fórmula. Ese momento va a ser, fíjense, estamos sacando momentos en este punto, va a ser a la reacción que tengo en A multiplicada por la distancia en X menos la carga del eje menos pesado, el eje delantero, multiplicado por su distancia D sub 1. Eso me genera el momento máximo del camión. Aquí tenemos una programación un tanto sencilla. P sub 2, el segundo eje multiplicado por L sobre 4. Esto se va a dar para luces muy pequeñas. Vamos a revisar qué es lo que pasa. Miren, fíjense, vamos a revisar lo siguiente. Nosotros sabemos, gracias a la tabla del ingeniero Arturo Rodríguez Erquén, que para luces mayores a los 12 metros domina el camión, y lo tenemos por acá. Cuando tenemos el subíndice 1, tenemos que domina el tándem. Entonces, fíjense que para menos de 11 metros directamente domina el tándem, lo vamos a ir comprobando, y luego vuelve a dominar el camión. Cuando vuelve a dominar el camión, básicamente aplicamos P por L sobre 4, el eje más pesado ubicado en el centro del puente,
para puentes de 1, 2 y 3 metros, ¿no? Aplicamos P por L sobre 4, ¿no? Entonces, una vez que hemos visto el tema gráfico, hemos visto la posición resultante, hemos calculado el momento máximo del camión, vamos a revisar esto, 127.13. Si recuerdan, habíamos calculado ese mismo valor por línea de influencia, 127.31 versus 127.31, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para el tándem de diseño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para el tándem de diseño, vamos a aplicar un concepto similar. Fíjense, lo primero que hacemos es calcular la resultante. Obviamente, esta resultante, como la distancia entre el eje del tándem es 1.20, está a 0.60. Luego, tenemos que equidistar el eje más pesado, más cercano a la resultante, respecto del center line. Entonces, sabemos que la excentricidad va a ser básicamente 0.60 en este sentido, en el lado izquierdo, y eso tenemos que equidistarlo del center line. O sea que tendríamos E medios, EBT medios hacia la izquierda y EBT medios hacia la derecha, ¿no? Procedemos de una forma similar, tenemos el X del tándem, del eje más pesado para el tándem, la X de la resultante para el tándem, va cambiando un poquito las cosas, pero básicamente es lo mismo. El gráfico autoescalable, podemos calcular las reacciones, podemos calcular la reacción en A, la reacción en B y el momento. El momento, ¿qué es lo que me indica? Para calcular el momento debido al tándem, lo único que tengo que hacer es, fíjense que el momento máximo está justo en este punto, por lo tanto va a ser la reacción en A multiplicada por la X del tándem. Y si la luz es muy pequeña, básicamente va a aplicar P por L sobre 4, ¿no? Cuando básicamente sería una alcantarilla, podríamos aplicar P por L sobre 4, cuando tengamos un vano demasiado corto, ¿no? Ahí tenemos el momento del tándem. Escogemos cuál es el que domina, si el camión o el tándem. Aquí la programación me dice que domina el track, o sea que está dominando el camión. Aquí tenemos el momento del camión. Y por último, lo que tenemos que hacer es determinar el efecto de la carga de carril de diseño. Recordemos que la carga de carril de diseño son 9.3 newton por milímetro. Ahí tenemos el acápite de la norma. Eso equivale a 0.95 tonelada fuerza por metro. El ingeniero Rodríguez Erquén calcula con 0.96. Vamos a mantenerlo. La diferencia es muy pequeña. Calculamos una distancia X. Esta distancia X va a discretizar si está dominando el track o está dominando el tándem. Entonces, ahí ya tenemos ese valor. Y aquí lo que tenemos que hacer es calcular el momento máximo por carga de carril, pero a esa distancia X, de momento máximo, ya sea del track o del tándem, ¿no? Del camión o del tándem, ¿no? Entonces, este momento de carril, ¿a qué va a ser igual? No es nada más que la reacción multiplicada por su brazo, y a eso le descontamos, sabemos que para esta carga uniformemente distribuida es Q por X al cuadrado sobre 2. Y ahí tenemos el momento por carga de carril, ¿no? Luego, la norma nos dice que el factor de impacto para el H-Solar FD es del 33%. Por lo tanto, el momento máximo se le aplica ese impacto y tendríamos 1.3 del momento máximo más el momento de carril. Recordemos que las solicitaciones debidas a carga de carril de diseño no estarán sujetas a un incremento por carga dinámica. No tenemos que aplicarle impacto a nuestro momento por carril. Entonces, estamos para 20 metros 217.07. 217.09. Vamos a cambiar esto, por ejemplo, para 10 metros, para ir viendo cómo se comporta nuestra planilla. El gráfico se va a autoescalar. Tenemos que tener ese cuidado de los 10.05, porque fíjense que la primera carga básicamente se sale del puente, ¿no? Tenemos que tener un poquito de cuidado en ese detalle, pero sabemos que el momento del camión es pequeño respecto al momento del tándem, que lo tenemos por acá, 49 versus 37. Este valor obviamente se puede refinar mucho más
aplicándole el teorema de Barré a estos dos ejes últimos o centrando esta carga del segundo eje justo en el centro de línea. Fíjense que la incidencia aquí va a ser pequeña y esta otra incidencia va a ser pequeña. También podemos revisar por línea de influencia, pero sabemos que para puentes pequeños domina el tándem. 37 versus 49, efectivamente está dominando el tándem y la programación nos lo indica. Para 10 metros 49.48. Vamos a revisar si para 10 metros es 49.48 efectivamente y domina el tándem. Entonces fíjense que estas programaciones de cálculo, de gráficos, nos ayudan bastante. El MATLAB es un programa bastante interesante. Espero que el video les haya sido de utilidad. Fíjense que hemos programado gráficos, visto un poquito de las bondades del MATLAB. Si bien el tema que vimos es un ejemplo sencillo de las aplicaciones que podemos generar con MATLAB, les quiero compartir lo siguiente. Los invito cordialmente al curso PTC MATLAB 6.0 aplicado a la ingeniería civil, donde vamos a ver el siguiente contenido: entorno de trabajo del MATLAB, hojas de trabajo, regiones, expresiones matemáticas, áreas de trabajo, unidades, muy importante, gráficos, bloques de resolución. Y bueno, lo más importante son los ejemplos de aplicación, en este caso dirigidos a la ingeniería estructural. Fíjense, tenemos los temas vigas simplemente apoyadas, según el ACI 318 del 2014, deducción de deflexión en vigas ante carga puntual, línea de influencia para elementos simplemente apoyados, que es lo que hemos visto ahora. Fíjense, un adelanto de todo lo que se va a ver en el curso. Muros de contención, según el ACI 318 del 2014. Fíjense ese gráfico. Fíjense este gráfico, lo vamos a ver en un momento. Fíjense lo que se puede hacer en MATLAB. Diagrama de interacción de columnas. Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a poder desarrollar en detalle hasta llegar a este producto final. Poder desarrollar nuestro diagrama de interacción. Y una estructura reticular por elemento finito. Vamos a ver un poquito esto, lo vamos a ver rápido para no cansarlos. Tiene una introducción, las gráficas, podemos realizar integrales, podemos realizar interacción con el Excel, el tema de unidades, el tema de programar los coeficientes de reducción, podemos realizar deducciones, podemos graficar cortantes, momentos. Fíjense, aplicar ecuaciones diferenciales para ver el tema de las deducciones de deflexión. Esto ya lo vimos hoy, los momentos para viga isostática por línea de influencia. Y fíjense esto, ¿no? O sea, vamos a hacer el análisis de carga, vamos a ver el cálculo de aceros, el cálculo de tensiones con el terreno. Fíjense que nos permite el programa graficar los empujes de terreno, cómo se comporta la armadura que nosotros vayamos disponiendo, ¿no? En función a lo que nosotros podamos programar y calcular, el MATLAB nos va a ayudar de sobremanera, ¿no? Ya el tema de diseño puente losa, bueno, ahí ustedes lo ven, el tema de fatiga, armadura máxima, armadura mínima, etcétera, etcétera. Todo en base a la norma, ¿no? Haciendo una revisión exhaustiva a la cápita exacto que nos permita respaldarnos, ¿no? Y bueno, habíamos visto un poquito del diagrama de interacción y el tema de una estructura reticular usando elementos finitos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver un poquito de esto, de estructura reticular. Fíjense que esta plantilla nos permite dibujar la sección indeformada y luego la sección ya deformada con los desplazamientos, con las deformaciones, reacciones. Tenemos bastante programación por acá. Tenemos las tensiones,
Bueno, hasta ahí nos vamos a quedar. Fíjense, ahí tenemos bastante programación, ya entrando a lo que es elemento finito, ¿no? Vamos a dejar esto por acá. Vamos a quedarnos por acá. Nada, eso es todo lo que les quería mostrar en el video. En la descripción encontrarás mayor información sobre el curso de MATCAD-Prime 6.0 aplicado a la ingeniería civil. Suscríbete, dale me gusta y comparte para apoyar al canal y que podamos seguir subiendo videos similares. Les habló el ingeniero Humberto Fernández Serrano de Tridesur. Gracias por su atención. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.